necesito saber cuál es el diagnóstico de cada uno de los participantes. Entonces, va identificando, por favor, con su nombre, van presentando en qué nivel están, ¿no? Ahorita todavía yo no los conozco, en qué nivel estarán, de repente estarán al inicio, básico, intermedio, avanzado. Entonces, para yo poderme acomodar a la necesidad de aprendizaje en lengua originaria de ustedes, colegas. Entonces, por favor, quiero escuchar su presentación. Buenos días, colegas y profesora Fermina Campos. Bueno, mi nombre es Lourdes Gallardo Schuar y estoy en el nivel inicio. Lourdes está en inicio, ¿verdad, colega? Sí, maestra, nivel inicio. Muy bien. ¿Otro? Por favor. Buen día, maestra. Buenos días. Buen día, colegas. Mi nombre es Rocío Canchari Albornoz. Estoy también en nivel inicio. Ya. Inicio, muy bien. Gracias, maestra Rocío. ¿Qué sigue, por favor? Buenos días, maestra Fermina. Buenos días. Mi nombre es Sarit Evelyn Ceballos Chuco. Igualmente estoy en el nivel inicio. Muy bien. Sarita, dale pase. A ver, ¿quiénes más están ¿quiénes más están en la pantalla? Por favor, dale pase. A ver. ¿Me escuchan? Sí, maestra, se le escucha. Ya. Sarita, por favor. ¿Quién más se va a presentarse? A ver, identifica quiénes están ahí en la sala. Allin Muyun, maestra, Yachachis. Allin Muyun, Yachachimasi. Mi nombre es Omar Franco. Omar. Omar, ¿en qué nivel estás? Yo recién estoy aprendiendo un poco, como estoy en una zona rural, me están enseñando poquito a poquito, maestra. Inicio, ¿no, Omar? Sí, nivel básico, maestra. Muy bien. ¿El que sigue? Yo, maestra, buenos días, colegas, buenos días. Mi nombre es Dora de la Cruz Cuba. Estoy en el nivel inicio. Muy bien. ¿Qué sigue? Buenos días, maestra, ¿me escucha? Sí, buenos días. Sí, bueno, yo también soy del nivel inicio, ya que no hablo quechua ni los de mi alrededor. Muy bien, maestra. ¿Su nombre? Isabel Olivera. Muy bien, maestra Isabel. ¿El que sigue? Maestro, buenos días. Buenos días. Disculpe, le habla el profesor Fernando. Fernando. Torres Munguía. Ya, muy bien. El quien le habla también está en nivel inicio, no sé nada lo que es quechua, maestra. Muy bien, ya, ok. Maestro Fernando, ¿cuántos están en la sala? 5. Por lo que veo, 7, maestra. Ya no hay más entonces, ¿no? ¿Verdad? Buenos días, colegas. Mi nombre es Elmer Espinosa y estoy en el nivel de inicio. Muy bien, maestro Elmer, inicio. Muy bien. ¿Qué sigue? Maestra, buenos días. Buenos días. Soy el profesor Caleb Mayor, también estoy en el nivel inicio. Ya, muy bien, maestro Caleb. Bienvenido. Inicio, ok.
Buenos días con todos. Soy Maritza López y estoy en el nivel de inicio. Muy bien, maestra Maritza, bienvenido. Inicio, muy bien. ¿Qué sigue? ¿Ya no hay? ¿O sí? Hasta ahorita tengo 10 participantes. ¿Ya no hay, colegas? Ya, muy bien. Al ver que ya no hay, entonces, ¿para qué les pregunto yo en qué nivel están para yo también acomodarme en el aprendizaje de ustedes en lengua originaria? Ya sé que todos ahora en esta encuesta están todos inicio. Entonces, colegas, vamos a empezar con las clases estratégicamente para el nivel inicio. De poco a poco vamos a estar aprendiendo, ¿no? Sé que es muy, muy importante identificarnos con nuestra lengua originaria, ¿no? Pero yo les recomiendo, colegas, si no hacemos práctica, nos vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque para aprender nuestra lengua originaria todo es práctica, ya que ustedes pueden interactuar con sus estudiantes, pueden interactuar con los padres de familia, ¿no? Y al menos ya vienen acá a las clases los sábados, ¿no? Ya al menos aprendiendo siquiera 2, 3 palabras, ¿no? Porque si no nos vamos a olvidar. De repente los sábados que vamos a tener clase 1 hora, de 9 a 10, pero si no practican, nuevamente ahí vamos a estar dando la vuelta, ¿no? Entonces la idea, colegas, es practicar, ¿no? Con sus estudiantes, ¿no? A nuestros estudiantes siempre hay que hablarles que es muy, muy importante identificarnos con nuestra lengua originaria, que nos identifica, pues, ¿no? Quechuahuanca, ¿no? Entonces, de poco a poco yo les voy a dar lemas, les voy a enseñar de repente poesías cortas, canciones cortas, para que ustedes puedan compartir también con sus estudiantes y así poder interactuar con ellos, ¿ya? Entonces, acá estoy poniendo, no he puesto Allen, Shamusha, Kapakui, Yapayan, Yatachima, Seikuna. Kainuna Shimiyata, Kainuna Shiminchikta, Parlakushun, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Bienvenido, colegas, a todos, ¿no? Vamos a aprender quechua todos, ¿no? Eso está acá en el PPT en lema, ¿no? Entonces, todos bienvenidos, colegas, nuevamente. Entonces, antes de ello, voy a presentar entonces acá. Voy a hacerles escuchar una canción en quechua, ¿no? Entonces, acá, ¿qué dice? Presentamos una canción. ¿Qué dice? Takishun, Yapanchi, Mamakuna, Taitakuna, ¿no? Todos vamos a cantar, ¿no? Mamá, papá, todos vamos a cantar, dice, ¿no? Señoras, señores, todos vamos a cantar, dice, ¿no? Entonces, ahorita les voy a hacer escuchar la canción y luego yo también les voy a cantar. A ver, un ratito, por favor, voy a aprender, ¿ya? Recorriendo los pueblos del Calipaco con la
Muy bien, colegas. ¿Han escuchado la canción? Sí, maestra. Muy bien. ¿Les ha gustado? Sí. Sí. Muy bien. Participaciones activas, ¿ya, colegas? A ver, voy a llamar. A ver, Rocío, ¿de qué se tratará la canción? ¿A quién le está cantando? Maestra, ¿a una familia? Ya, muy bien, a una familia. Ya, muy bien. A ver, ahora, Sarita. ¿Me podrías decir, Sarita, qué palabras más han usado en esa canción? Algo de flores, maestra. Claro, de las flores, ¿no? Entonces, ¿de qué, o sea, de cuántas flores, de cuántos tipos de flores ahí se trataba, Sarita? A ver, Omar, vamos a ayudarle. A ver, ¿de qué tipo de flores? Dora, Isabel, por favor, participaciones. De varias flores, maestra. Ya, de varias flores, muy bien. Entonces, ¿no? La canción se trataba, le está cantando, ¿no? De la flor Dalia, ¿no? Dalia.
¿no? Misita. Entonces, sí. Yo sí no sé nada en quechua, misita, nada. Así no entendí nada. Esa canción yo les hago escuchar con la finalidad para que despierten el interés, cómo canta en quechua. De poco a poco vamos a aprender también a cantar esa canción. De repente a la próxima clase, conmigo también ya lo vamos a cantar, ¿no? Para que ustedes de poco a poco van cogiendo eso, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad que yo les he hecho escuchar la canción, ¿ya? Ahora... Linda, por favor, disculpe. ¿Podría repetir la canción, por favorcito? ¿Ya no ha escuchado? Es Linda, acababa la clase, por favor, recién, y por eso nos estamos recién ingresando. Por favor, mil disculpas. Ok, a ver, yo les voy a cantar, ¿ya? A ver, vamos a escuchar, ¿ya? A ver, un ratito. Recorriendo los pueblos del Califato con la Ahora sí, colegas. ¿Ahora sí escuchó, maestra?
Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Miss Linda. Muchísimas ¿Cuál es gracias. tu Que nombre? Dios bendiga. Rosa Santos. Ya, Rosa Santos. ¿En qué nivel está Rosita? Miss Linda, hoy día recién estoy ingresando, me acabo de escribir recién esta semana, el día viernes. Ok, pero ¿estás en nivel inicio en quechua o ya sabes hablar algunas palabras? Yo sí sé hablar algunas palabras, pero no sé escribir. Ah, ya, muy bien. Sí, Miss Linda, gracias. Ya. Para todos, colegas, esta canción les voy a mandar al grupo para que ustedes vayan practicando con como está grabado, ¿no? Y así grabándome, les voy a enviar para que ustedes practiquen, ¿ya? También con sus estudiantes. Y así más fácil también les va a hacer, ¿no? Para que ustedes interactúen, aprendan, ¿no? Ahora, colegas, sí, dime. Miss, disculpe. Bueno, yo la verdad, no, como no sé quechua, estoy buscando, Guaita es flor, ¿verdad? Guaita es flor. Pero dice guaitalla, ¿por qué? Guaita, yula guaitaya, guaita kunki, dice, ¿no? Sino que está hablando de la flor rojo y de la flor blanco. ¿no? Guaitalla, entonces le agrega guaitalla, entonces la flor está floreciendo. Ya es florecer. Sí, ahorita vamos a aprender Eso primero. Es lo que no entendí, porque de dice poco a poco guaita. van a entender. Ya, vamos, voy a estar escuchando, maíz. Hoy vamos a conocer el abecedario. Cuando ustedes ya conocen el abecedario, entonces ya van a poder familiarizar poquito a poquito, ¿ya? Entonces, ahora vamos a conocer el abecedario de quechua, huanca. Eso se llama, pues, ¿no? Achajala, achahuanca, ¿no? Achahala huanca, es el abecedario huanca, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? No, el abecedario huanca. No, el abecedario huanca está constituido de 23 grafías, ¿no? En cambio, en castellano, ¿con cuántos abecedarios trabajamos con nuestros estudiantes? Primer, segundo grado, a ver. ¿Habrá 23 grafías? No, sí o no. Hay más en español, ¿no? En cambio, en quechua huanca vamos a trabajar solo con 23 grafías. Entonces, esto nos quiere decir, es el conjunto ordenado de letras que sirve para representar los sonidos del quechua huanca. En este caso, en quechua huanca vamos a utilizar A y otra vez también vamos a utilizar la A alargada. Eso que queda bien claro, colegas. A alargada se utiliza cuando es un diálogo para generar preguntas y para dar la tonalidad. Así como, por ejemplo, yo le digo a Rosita, le digo, ¿no? Rosita, ¿Maipim Shaimunki? Le estoy dando una tonalidad, ¿no? Rosita, ¿Maipim Shaimunki? ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando, ¿qué vocal? ¿Alargada? La A. La A. La A, a ver, nuevamente. Rosita, ¿Maipim Shaimunki? ¿Termina en A? No, sí. La I. La I alargada, ¿no? Ajá. Entonces, las vocales alargadas se utilizan para dar la tonalidad en un diálogo. Se utiliza acá también, ¿no? Che, ¿no? La C y la H conjunto, ¿no? Ahora, hay una cosa bien importante acá que ustedes están visualizando con rojo. Eso se utiliza para escribir cha, ¿no? Con el apóstol, que quede bien claro. Por ejemplo, yo digo, chaupi.
yo voy a escribir con el apóstol, ¿no? Ahí voy a agregar la A, ¿no? Entonces va a decir tra. Pero si yo no lo voy a escribir el apóstol, que está ahí un tilde, eso se llama en quechua apóstol, entonces no va a sonar cha va a sonar, ¿no? Entonces, colegas, para yo que suena cha, ¿no? Algunos no podemos pronunciar cha, entonces, ¿qué hago? Mi lengua, le voy a poner ahí arribita donde el paladar casi, cha, ahí, para que salga bien, ¿no? La palabra cha, ¿no? Ahora, les quiero decir, acá está H, ¿verdad? H está reemplazando, por ejemplo, cuando digo jato, ¿no? Acá no, jato se escribe como suena, estaríamos escribiendo con la J, pero colegas, en quechua, huanca, no se utiliza J. A la J lo reemplaza la H. ¿Está claro hasta ahí? A ver, por favor. ¿Por qué les explico esto? Porque a la próxima clase ya vamos a escribir palabras, ¿no? Entonces, para que se familiaricen, yo les explico esto, ¿no? ¿Está claro hasta ahí, colegas? Por favor, participaciones. ¿Está bien, maestro Fernando? Sí, está bien. Sí, maestra, lo estoy entendiendo. Lo que quisiera preguntarles es que en el abecedario del quechua huanca no se considera B, no veo B, D. No, no hay. Por eso solamente se trabaja con 23 grafías nada más. Ah, ya, correcto, maestra, ya lo voy entendiendo. Entonces, a la J le reemplaza ¿cuál? A ver, dime, Caleb. La H, Miss. Muy bien, la H muda. Hatun, ¿no? Pueden decir hatun. Hay otras palabras que vamos a escribir, entonces eso Hatununa. a ustedes. ¿Cómo? Hatununa. Hatununa, gente grande, ¿no? Entonces, a la próxima clase ya vamos a entrar en palabras cortas, ¿no? Entonces, esto ya tienen que familiarizar ustedes. Ahora, la I solito también se escribe en quechua, se utiliza, ¿no? Ahora, la I, las dos Is alargadas, las dos vocales alargadas, ¿para qué se utiliza? Les he dicho, a ver, Maritza. Para pregunta, Miss, para hacer preguntas. Exacto, para hacer preguntas, para dialogar, maestra. Para dialogar y hacer preguntas. Exacto. Para dar la tonalidad. Por ejemplo. Exacto. Cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿no? Nuestra quechua es algo rico, es algo dulce, ¿no? Entonces, para eso utilizo las vocales alargadas. Si yo digo, por ejemplo, ¿no? A ver, le pregunto a Dora. Dora, ¿me pichemunki? ¿Cómo? Con la diferencia, vamos a diferenciar, a ver. Dora, ¿me pichemunki? ¿Cuál suena mejor, la primera o la segunda? A ver. La segunda, maestra. ¿Por qué? A ver, dime. ¿Qué les he dicho? Por la tonalidad. Porque es pregunta. Por la tonalidad. Nuestra quechua es más dulce. Por ejemplo, si yo digo, Rosa, ¿me pichemunki? Rosa me va a decir que la profesora me está hablando muy molesta, ¿no? Algo molesto se escucha, ¿no? Entonces, nuestra quechua por eso tiene que tener al dialogar esa tonalidad, ¿no? Para que me entienda la otra persona con quien estoy dialogando, para que me diga, qué bonito conversa, me está preguntando con cariño, bonito, ¿no?
para que no se sienta de repente algo ofendido, ¿no? Que yo le estoy hablando algo molesto, ¿no? Entonces, para eso se utiliza las dos vocales, alarga la I. K, entonces, se escribe, por ejemplo, ¿no? Causai, ¿no? Causai. Hay, por ejemplo, también se escribe, ¿no? Kunka, ¿no? Kunka. Para eso voy a utilizar K, ¿no? Ahora la L también se escribe normal, la L también, la M, N, Ñ, P, la R también, pero hay una en R, mucho no se utiliza. ¿Cuándo vamos a utilizar la R? Para hacer préstamos, cuando ya se agotó. Por ejemplo, radio no hay en quechua, entonces yo lo puedo decir, ¿no? Rocío, radiuta apamuy. Entonces, para esas cosas de préstamos voy a utilizar la R. La S normal utilizo. Más palabras usuales va a ser sha, ¿no? Sha. ¿No? Sha, shamuy. Pero siempre va a sonar sha, sha, sha con el apóstol, ¿no? T, U se utiliza normal. Aquí tenemos la U alargada, eso creo que ya lo tienen claro. W. La W igual, por ejemplo, voy a utilizar para decir Huawei, ¿no? Huawei voy a utilizar, ¿no? Cuando voy a escribir, entonces voy a escribir con W, A, W, Y, ¿no? Con la Y. Hay que tener mucho en cuenta también, colegas. La Y se escribe cuando se hace una oración, al término debe estar con la Y. La Y no se puede utilizar en intermedio, ¿no? En intermedio, la I vamos a utilizar normal la I latina, ¿no? Pero Y no. Mamay, cuando yo digo mamay, al final voy a escribir con I o con Y. ¿Cómo lo han entendido? A ver, colegas. Con Y, Miss. Ok, con Y. Entonces, para el papay, mamay. Entonces, Huawei. Para decir eso, no me voy a olvidar eso, por favor, colegas, anótense. Entonces, Miss. siempre... Sí, dime. Entonces, quiere decir que en el quechua, todas aquellas que terminen en vocal son las que se alargan. Y, como usted dijo. Exacto. Ya. Exacto. Y hay palabras termina en A. Así terminan en la consonante Y, perdón, la consonante Y también se le alarga por tener un sonido como la vocal. La Y no se alarga, solamente se alarga las que están con celestito. ¿Están viendo? Which? No. Ahí. Maestra, se alarga entonces la A, la I y la U. Ya. Nada más. Nada más. Al final la Y no se alarga, solamente con Y solito. Por ejemplo, mamay, entonces solamente con I nomás, ¿no? Con Y nomás, que diga perdón. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué falta? Falta Q, falta la Z, X, ¿sí o no? ¿Están viendo? Sí, entonces, Miss. eso no se La D. utiliza. La D, la E. No se utiliza en quechua.
Por eso solamente nos quedamos en 23 grafías nada más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Porque ya no vamos a repetir el alfabeto quechua huanca en la otra clase, en la próxima clase. ¿Alguna pregunta, por favor? Maestra, una consulta. Sí, dime. Maestra, usted me dice que la vocal se alarga cuando es una pregunta, pero en el caso de que no sea una pregunta, que no se utilice en una pregunta esa palabra, ¿se modificaría su escritura también? Muy bien, buena pregunta. La escritura en quechua no cambia, sigue igual. No es como el inglés. La escritura tal como hablas, escribes en quechua huanca, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo no voy a utilizar, por ejemplo, se hace para hacer una conversación, para hacer una pregunta, pero si no es necesario, estoy utilizando solo una A, solamente en la escritura va a ir una A. Pero si es necesario utilizar las vocales alargadas, entonces normal va a ir en la escritura vocales alargadas. ¿Está bien? Sí, maestra, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda para aclarar? Maestra, entonces, tal como se pronuncia, se escribe entonces, como usted dice, de repente, si yo pregunto en una forma corta, o sea, con la A, escribo así, y si es alargada, debe de ir las dos A. Exacto. Siempre cuando yo voy a dialogar, cuando yo hago una pregunta, tengo que utilizar la tonalidad, ¿no? La tonalidad. Entonces, siempre cuando ya yo hago pregunta, diálogo, va a salir, cuando doy una tonalidad, va a salir las vocales alargadas. Pues, ahora, en quechua se escribe tal como se pronuncia, no cambia, no es como el inglés, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no hay preguntas para pasar otro? ¿Colegas? Es linda. Ya, muy bien. Acá, ¿cuántos consonantes tenemos? A ver, vamos a visualizar la pantalla. ¿Cuántos consonantes estamos viendo? Colegas. 15. 15 consonantes, 15. ¿No? Claro, 15. ¿Y cuáles eran esos consonantes? Ahí está la che, ¿no? Cha, H, K, L, M, N, P, R, S, ¿no? Sha, T, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con 15 consonantes, ¿no? De este 15 consonantes, ¿cuál voy a utilizar entonces para hacer préstamos? R, Miss. Muy bien, la R, ¿no? Eso voy a utilizar para préstamos, cuando ya no hay, cuando ya se ha agotado. Entonces voy a hacer préstamo del castellano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a ver, vamos a preguntar. A ver, ya, muy bien. A ver, Rosa Santos, ¿está? Sí, ¿no? Rosa Santos. Nuestra clase va a ser full participación, porque si no, ustedes se van a dormir y yo voy a estar hable, ¿ya?
Entonces, para que sea más dinámico, entonces, full participación. Rosita, ¿estás? Miss. Ya, muy bien. A ver, Rosita, me vas a repetir, para que ustedes lo practiquen, me vas a repetir entonces chunca. A ver, fuerte, pronúnciame la palabra chunca, porque vamos a... Chunca. Chunca, muy bien. Vamos a practicar con estita, lo que dice, lo que está con su apóstol. Acá, ahí no, todavía ahí no vamos a llegar. Acá está, ve con la, está sombreadito. ¿Están viendo? Eso, con eso. Sí, maestra. ¿Ya? Sí. Muy bien. Chunca, ajá, así. Con su apóstol, ¿sí o no? Con su tildecita. Si no tiene tildecita, no va a decir chu. Chu dirá, pues, ¿no? Entonces, siempre en quechua voy a poner con su tilde, que se llama el apóstol. A ver, Miss Maritza. ¿Maritza está? Maritza. No está Maritza. ¿Caleb? Caleb. Sí, maestra. Muy bien, Caleb. Pronuncia, a ver, chaupi. 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 A ver otra vez. Chaupi. Muy bien. Eso vas a practicar. Ya, Caleb, eso no Sí, tiene maestra, que sí. sonar chau, sino cha. Tiene que sonar chaupi. Ya, cha, che, chi, cho, chu. En ese plan. ¿Ya? Ya, maestra, gracias. Chaupi. Ya, eso vamos a ver muy bien. Ahora, Elmer Espinosa. Sí, Miss. Muy bien, Elmer. Pronúnciame, a ver, chichu. Y chichu. A ver, otra vez. O sea, la lengua mete para adentro, para el paladar. Chichu. Chichu, así como suena, chichu. Chichu. Ya, Elmer, acá ya tienes una tareita. Eso vas a practicar, ¿ya? Cha, che, chi, cho, chu, para que te salga. Si no, cuando te dices, cuando escribes o cuando tú pronuncias, chichu vas a decir, ¿no? Entonces, no. Tiene que sonar chichu, ¿ya? Cha, che, chi, cho, chu. Vas a practicar eso metiendo la lengua para arriba, para el paladar. ¿Está bien, Elmer? Ya, Miss. Muy bien. A ver, ahora, Isabel. Sí, Miss, la escucho. Muy bien. Isabel, pronúnciame, a ver, chunca. La lengua para adentro, ¿verdad? Sí, para que te salga. Chunca. Chunca, ¿así? Muy bien. Ajá, así tiene que sonar, ¿ya? Chunca. Muy bien, Isabel. Dora, por favor, a ver. Sí, maestra. Chaupi. Chaupi. A ver, metiendo la lengua para arribita, para el paladar. Chaupi. Chaupi. Ya, Dorita, para la próxima hay un trabajo. Y ya, maestra, no me sale. Ya, sí, vas a practicar siempre la lengua para arribita. Entonces, practicas cha, che, chi, cho, chu, cha, che, chi, cho, chu, ¿ya? Si no, vas a tener la dificultad, o sea, si no pronunciamos bien eso, cha, che, chi, cho, chu, van a tener dificultad en la pronunciación. Va a decir chaupi, ya no es chaupi, sino eso ya está en castellano, ¿verdad? Ya, tiene que sonar así, chaupi, así. ¿Ya? ¿Está bien, Dora? Sí, maestra. Ya, muy bien. Vamos a practicar. A ver, Omar. Sí, maestra, sí, escucho. Muy bien, Omar. Pronuncia, a ver, chunca. Chunca. Poniendo la lengua para arribita. A ver, 2 veces más, a ver. Chunca.
Chunca. Muy bien. Entonces vamos a practicar también, Omar, ¿ya? Para que salga clarito. Chunca, chunca, chunca. Trate, tito, tú, siempre. ¿Ya? Muy bien, Omar. Sarita. Sí escucho, Miss. Muy bien. Sarita, pronúnciame a ver. Chichu. 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 Pon la lengua para arribita. Chichu. 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 Así, con chi. ¿Ya? Ya, Sarita. Vas a practicar eso hasta que te salga trate, chicho, tú. ¿Ya? Tiene que salirte. ¿Ya? Porque si no sale, entonces no vamos a poder, no nos van a entender en la pronunciación. ¿Ya? Chicho. Ya, o es otro, ¿no? Pues ya no es chicho, ¿no? Entonces, ya, Sarita, para la próxima clase van a estar practicando eso. Tiene que salir. ¿Ya? Poniendo la lengua para arribita. Rocío Canchari. Rocío. Chunca. 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 Entonces, ¿qué te falta ahí, Rocío? Practicar para que te salga chunca. Vas a practicar así. ¿Ya? Ya. Ya. Porque si no, van a tener dificultad en la pronunciación, como les vuelvo a decir. Entonces, la tarea, Rocío, ¿ya? Practicar. Lourdes. Lourdes me va a decir chichu. ¿Está Lourdes? Sí, maestra. Le escucho. A ver, chichu. Pronúnciame. Chichu. Chichu. Muy bien. Ajá, así les tiene que salir. Muy bien. Entonces vamos a seguir practicando. Ahora hay otro. Eso ya algunos que no les sale todavía, entonces vamos a seguir practicando hasta que nos salga, ¿ya? Ahora acá, lo que está con su apóstol. Shamuy, Shuito, Shukshu, así, me tiene que ver, Shu, ¿no? Shu, me tiene que salir eso, ¿no? A ver, ahora sí, ya no les voy a llamar, me van a decir yo, a ver, acá tengo 11 participantes, muy bien. A ver, ¿quién puede participar? Voy anotando. Yo, maestra. ¿Tu nombre? Lourdes. Muy bien, Lourdes. Ya, yo, Lourdes. maestra Isabel. Ya, después le voy a Sarita. Isabel, a Sarita. ¿Dónde está Isabel? Acá está Isabel. Ya, muy bien. Yo, Miss Diana, por favor. Diana, no me has hecho anotar, Diana. Diana, ¿cuál es tu apellido? Miss Diana Meléndez. ¿Cómo? Diana Meléndez. Diana Meléndez, muy bien. ¿Estás inicio de Diana? ¿Perdón? Sí, se está en ese inicio. Hasta escribí un mensaje en el... Sí. mismo. Sí. Ya, Dianita, muy bien. Ya. Miss, yo también. Miss, ¿Cómo yo te también. llamas? Rosa Santos Basilio. Ya, vas a participar. Muy bien. Pero yo, Elmer Espinosa. Elmer, muy bien. Buenos días. ¿Quién más? Yo Buenos también, días. Miss, buenos días. ¿Cómo te llamas? Zoraida Pérez. No está anotado. Sarela, ¿no? No, Zoraida. Ya, Zoraida Pérez. Ya. Zoraida, ¿estás en inicio o ya hablas, ya al menos escribes? No, Miss, en inicio. Ya, muy bien. Ya, Zoraida va a participar. Ya está, de razón no les he llamado pues acá. 13 tengo. Ya, ahora sí. ¿Quién más va a participar? Rocío. Maestra, soy Iris Molina. Iris Molina. Rocío. Elvira González, Miss. Iris Molina, ¿estás Iris en Molina inicio? Meléndez. Ya. Inicio, ¿no? Inicio. Ya, muy bien. ¿Otro? Sí, maestra.
Selmira ¿Otro? González. Liliana. maestra. Selmira González. Ya, inicio, ¿estás verdad? Sí, maestra. Muy bien. Liliana Sánchez. Liliana Sánchez. Muy bien. Inicio, Liliana. Inicio. Ajá, inicio. Muy bien. ¿Otro? ¿Quién más? Jairo Martínez. Ya. Jairo Martínez. ¿Inicio, Jairo? Sí, inicio, profesora. Muy bien. ¿Nada más o hay más? Tenemos 17. ¿Hay Rocío, más? maestra. Rocío, ¿qué más? Canchari. Sí, ya está. Ya, ahora sí. A ver, Lourdes, me vas a decir, a ver, Shamuy. Shamuy. Lourdes, ¿me vas a pronunciar? Sí, maestra. Shamuy. A ver, Shamuy. pronúnciame Shamuy. Shamuy. Muy bien. Eso ya te sale. Vamos a seguir practicando. Ajá, Shamuy. A ver, Rocío, Canchari. Sí, maestra. Shuitu. 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 Ajá. Es como va. Ahora sí, antes les he dicho subiendo la lengua para que suene acá. Ahora sí, un poquito bajando la lengua, Shuitu, así. Es como que la lengua saldría para afuera, así, bajando la lengua. Ajá, así, muy bien. Así van a practicar, ¿no? Shuitu, como el labio tiene que estar un poquito alargando junto con la lengua. ¿Ya? Sarita. Dime, misita. A ver, pronúnciame Shangsha. 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 Ajá, Shangsha. Bajando un poco la lengua. Shangsha. Eso también van a practicar, por favor, ¿ya? Shangsha. Ajá, Shangsha. Omar. ¿Quién más me dijo que va a participar? Ahora sí. A ver, Jairo. Presente, Miss. Sí. Ya, muy bien. Jairo, a ver, pronúnciame. Chaupi. 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 Otra vez, a ver. Chaupi. Jairo, entonces vas a practicar eso para que te salga bien. Chaupi dice, no. Tiene que sonar cha. 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 Okay. Cha, te, ti, to, tu. Así, ¿ya? Cha, te, ti, tu, tu. Cha, cha tiene que sonar. ¿Ya? Ok, correcto, mister. Chaupi. A ver, Jairo, pronúnciame. A ver. Shamuy. A ver, Jairo, Shamuy. 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 Eso también vas a practicar, Jairo. Como les he dicho. Bajando un poquito la lengua. Ajá, Shamuy. Bajando abajo la lengua, ¿no? Shamuy, Shamuy. Así van a practicar. Sha tiene que sonar. No va a sonar sha, sino sha va a sonar, ¿ya? Okay. Sha va a sonar. Porque estas dos palabras nos va a dificultar si no practican para que ustedes pronuncian adecuadamente. ¿Ya? Ok, mister. Liliana. Sí, estoy aquí. Liliana. Ya. Muy bien, Liliana. Liliana, a ver, pronuncia, a ver. Chaupi. Chaupi. Otra vez, a ver. Chaupi. Muy bien. Entonces, chaupi. Chunca. Así. Tiene que salir clarito así. ¿Ya? A ver, Liliana. Shuitu. Shuitu. Muy bien. Ya. Cuando ustedes pronuncian
claramente, entonces ya no van a tener dificultad en la pronunciación. Ahora, Selmira, está Selmira, ¿verdad? Sí, muy bien, Selmira. Ahora, Chichu. Pronúnciame Chichu. ¿Otra vez? Chichu. Ya. Selmira, tu lengua poniendo arriba hacia el paladar. Chichu. Para que te salga chi, chi, chi. Ta, te, ti, to, tu. A ver. Chichu. Ah, Chicho dice, ¿no? Chicho está sonando. Entonces, tiene que sonar cha. A ver, dime cha, te, ti, to, chu. A ver. Cha, che, chi, cho, chu. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Sí o no? Ah, sí, entonces tiene que decir cha. Cha, 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 con el apóstol acá. Eso es para que para decir, para hacer escritura, pronunciación, ¿no? Hay que wataiki, chunka. Entonces, chunka va a sonar así, no está bien, ¿no? Entonces, chunka para que diga, ¿no? ¿Ya Selmira está bien? Sí, maestra. Ya, ahora a ver, entonces Selmira, por favor, vas a practicar hasta que te salga tate, tito, tu, así, ¿ya? Ya, maestra. Ahora, Selmira, a ver, pronúnciame shamuy. Shamuy. Shamuy, la lengua baja para abajo. Shamuy. 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 Ajá, así. Sha tiene que salir. No shamuy. Shamuy, así. Shamuy. Entonces vas a practicar eso también. Sha, she, shi, sho, shu, así. ¿Ya? Ya, maestra. Ya, maestra. Entonces la tarea para el sábado, entonces a los colegas que les estoy diciendo, van a practicar cha y sha, van a practicar. ¿Ya? Ahora, Doris Molina. ¿Está? ¿Está? ¿No está? ¿Zoraida? Sí, maestra. Sí, maestra. A ver, Zoraida. Pronúnciame, a ver. Shansha. 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 Entonces, Zoraida, vas a practicar también metiendo la lengua para abajito. Shansha. Despacio, hasta que te salga bien. ¿Ya, Zoraida? A ver, Zoraida. Chichu. Chichu. Eso sí, al menos ya te está saliendo, ¿ve? Y entonces hay que practicar cha y shu, ¿ya? Sha, cha, te, ti, to, shu. Sha, she, shi, sho, shu. Hasta que me salga bien, ¿ya? Ya, maestra. Muy bien. Ahora, Diana. ¿Está Diana? Sí, Miss. Ya, Dianita. Ahora, dime, a ver, Shansha. Shamsha. Shansha. Shansha. Tu lengüita para bajito ponga y alarga tu labio. Así como que tu lengua va a salir junto con tu labio, un poco alargado. Ya. Shansha. Shansha. Así. Shamsha. Shansha. Shamsha. Ya. Dianita, vas a practicar, ¿ya? Sí, yo soy cero. ¿Ya? Ya. Cuando esas palabras que no se puede pronunciar rápido, cuando ya empiezan ustedes a pronunciar bien, les va a ser más fácil también para que ustedes dialoguen, pronuncien, ¿ya? Ya. A ver, Diana, dime, a ver, chaupi. Chopi. Chaupi. Chaupi. También eso, tate, tito, tú, practicas para la tarea. Hay dos tipos de pronunciación, ¿no? Así, sh y la ch, ¿no? No. Cha, che, chi, ¿no? Como oriental. Como oriental, algo así.
cha, che, chi. Para la cha, che, chi, cho, chu, la lengüita metiendo para adentro para el paladar. Ajá. Cha, che, chi, cho, chu. Cha, no, es que no tiene que sonar cha, che, chi, cho, chu, sino cha, cha tiene que sonar. Cha, cha, che, chi, cho, chu. Así. Eso vas a practicar. Ahora para la cha, poniendo la lengua para bajito, como alargando el labio. Cha, 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 cha. Cha. Hasta que te salga, vas a practicar. ¿Ya? Ya, mis gracias. ¿Quién más quería participar? Elmer. A ver, Shangsha. 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 Muy bien, Elmer. Isabel. Ya, Miss, la escucho. Shangsha. Shamsha, ¿así? Ajá, muy bien. Shamsha. ¿Y qué significa, Miss? Shamsha es candela, lo que se cocina en la guitarra, ¿no ves? Ajá, ese es Shamsha. Por eso es que el quechua son sonidos onomatopéyicos. Exacto. Como tal suena la candela cuando quema, cuando sale brasa, ¿no? Shamsha. Ya, Miss, gracias. Exacto. Ahora, Omar. Omar. Ama puño ya, Omar. Acá estoy, maestra, acá estoy. Muy bien. A ver, Shamuy, pronúnciame bien, por favor. Shamuy. Shamuy. Vas a practicar también ya, Omar. Shamuy. Ajá, muy bien. Shamuy. Tiene que salirte clarito. Sha, sha, sha. Así. Sha, she, shi, sho, shu. Shang, sha. Shamuy. Shangsha, a ver. Shamsha. Shangsha, con N. Shangsha. Shamsha. Ya, eso vas a practicar. Tiene que salirte poniendo la lengua para bajito. ¿Ya, Omar? Ok, maestra. Sarita. Sarita. Sí, Miss, la escucho. Muy bien. Sarita. Shuitu, a ver, pronúnciame Shuitu. 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 Shangsha. Shangsha. Ajá, Shangsha, eso vas a practicar. Shangsha. Shangsha. Ajá, Shangsha. Sha, she, shi, sho, shu. Tiene que salirte así. Rocío, te llamé ya todavía, ¿no? Sí, Miss, ya me llamó primerito, casi. Ya, muy bien. Acá falta participar. Caleb, Maritza. Maritza. Sí, maestra. Ya, Caleb, pronúnciame, a ver. Shangsha. Shansha. Shangsha. Shansha. Ya. Caleb, igual, practicas eso para hasta que te salga. Sha, she, shi, sho, shu. Sha, she, shi, sho, shu. ¿Ya? Hasta que te salga poniendo la lengua para bajito. ¿Ya? Sí, maestra. Ok. Muy bien. Elmer, ¿participaste? Sí, ¿no? Fernando. Dime, Miss. Fernando, a ver, pronúnciame, a ver. Shuitu. 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 Ya, muy bien. Chaupi. Chaupi. Muy bien, Fernando. ¿Quién falta participar? A ver, para llamar, a ver quién me dice yo. ¿A quién no les he llamado? Miss, buenos días. Miss, a mí, a mí, Iris. Judy. Rosa Santos, Miss. Ya, a ver, un ratito. Rosa, ya, Rosa Santos. Rosita. Sí. Dime, a ver, Shangsha. Shangsha. Shangsha, sha. Poniendo la lengua para bajito. Shangsha. Shangsha. Muy bien. Shangsha. Ahora practicas hasta que te salga bien. Sha, she, shi, sho, shu. Así como yo estoy pronunciando. ¿Ya? Ya, Miss. Muy bien. ¿Quién más me decía?
Iris Molina, Miss. Iris, adelante te llama Iris. Ya, Iris, a ver, dime, pronúnciame, a ver. Chichu. 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 Eso tiene que salirte bien, practicas también. Cha, te, chi, cho, chu. Cha, te, chi, cho, chu. ¿Ya? Ya, maestra. Ahora, a ver, Iris. Shangsha. Shamsha. Shangsha, con N. Shangsha. Shamsha. Practicas también eso, Iris, por favor, ¿ya? Sha, she, shi, sho, shu. Tiene que salirte, ¿ya? Ya, maestra. Muy bien. ¿A quién más no le he llamado? Miss Judy Esteban. A ver, un ratito. Judy, ¿recién has Gracias. entrado? Sí, Miss, tuve dificultad con la línea, disculpa. Esteban, ¿no? Sí, Miss. Judy, ¿estás en inicio? Sí, Miss, estoy en inicio. Ya, muy bien. A ver, Judy, dime. Chaupi. Chaupi. Muy bien, Chaupi. A ver, otra vez. Chaupi. Muy bien. Entonces, vamos a practicar también, ¿ya, Judy? Otro, a ver, Judy. Shuitu. Shuitu. Shamuy. Shamuy. Tiene que salirte Shamuy, así. Shamuy. Van a practicar Sha, she, shi, sho, shu. Por favor, ¿ya? Ya, muy bien. Gracias. ¿Con qué finalidad les hago practicar esto? Porque cuando ya pasamos a la otra semana, ya vamos a formar palabras. Pero vamos a formar palabras con lo que hemos aprendido hoy día. ¿Cuántas grafías era el abecedario, hemos dicho? 23. 23 grafías. Con esas 23 grafías, el día sábado vamos a formar palabras. Y vamos a aprender ya a escribir y a pronunciar. Pero si no practicamos, entonces no vamos a poder pronunciar. Por eso les estoy diciendo, la tarea es que ustedes practiquen, que les salga bien cha y sha. ¿Ya? Muy bien. ¿A quién más no les he llamado? Ya estamos, ¿no? Entonces, para terminar, colegas, la tarea está, entonces, ustedes van a practicar la pronunciación de cha y sha. No se olviden, por favor. ¿Ya? Entonces, hemos hablado, ¿no? Tenemos vocales cortas. ¿Cuántas vocales cortas tenemos? 3. 3 vocales. A, I, U. Muy bien. Eso voy a escribir yo tal como suena, ¿no? Vocales cortas, ¿no? Ahora, vocales alargadas. ¿Cuántos tengo? A ver, Caleb, ¿cuántos tengo vocales alargadas? 3, Miss. 3, muy bien. ¿Cuándo vamos a utilizar? A ver, Elmer, ¿cuándo vamos a utilizar las vocales alargadas? Para dar la tonalidad. Elmer, ¿dónde está Elmer? A ver, ¿quién me puede contestar? Es para preguntas. En preguntas, Miss. Es para darle tonalidad, dialogar y hacer preguntas. Muy bien, exacto. Se hace para hacer preguntas, para dar la tonalidad. Exacto. Para eso voy a utilizar las vocales alargadas, ya que nuestra quechua es algo rico, dulce. Entonces yo cuando hablo en quechua, cuando dialogo en quechua, tengo que dar esa tonalidad para que mi quechua no salga algo que estoy molesto, ¿no? O molesta, ¿no? Entonces, para eso voy a utilizar las 3 vocales alargadas. Ahora, semiconsonantes o semivocales. ¿Cuáles son? W, I, Y. 2. Exacto.
¿Por qué dirá acá semiconsonantes? Semivocales también. Porque la W se utiliza como, ¿no? Wawi, ¿no? Así, ¿no? Y la Y, son dos nomás semiconsonantes. La Y, ¿cuándo voy a utilizar? De antes hemos hablado. ¿Cuándo voy a utilizar la Y? Al final de una palabra, maestra. Al final de la oración, mi. Al final de la oración de una palabra. Pero la Y en intermedio no se utiliza. No se utiliza. No se utiliza. No se Al utiliza. final, al terminar. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo digo Takimui, Takimui. No, yo, por ejemplo, voy a decir Maritza, Takimui. Entonces, al final va a ir la Y, no va a ir la I latina. ¿Ya? Hasta ahí. En intermedio no va entonces, maestra. No, perdón, no, una no, pregunta. no. En intermedio no, sino al finalizar. No, al finalizar. Por ejemplo, antes en la canción decía de la guaita. ¿Sí o no? Guaita. Ahí está la W, voy a escribir con la A y voy a escribir con la I. No voy a poner la Y en intermedio. Al final. ¿Está claro? Miss, una consulta. Sí. Dime. Por ejemplo, usted decía que las vocales A y U son las que se alargan un poco cuando se hace una pregunta, pero casi al final, ¿no? Al y final. La Y, perdón, la consonante Y es la que nosotros vamos a usar cuando no hay vocal. Cuando no termina en vocal. Exacto. Por y ejemplo, le agrego la cuando I. esta palabra, Shamui, ahí voy a utilizar la Y. Por ejemplo. Pero mu termina en U. Shamu. Muy, en Y termina. Ah, ya. O sea, hay palabras que terminan en Y. Y a esa no se le alarga. No se le alarga. Por ejemplo, cuando las vocales alargadas, eso vamos a aprender el sábado, ¿ya? Cuando ya formamos palabras, pero a esto yo les estoy diciendo para que ya tengan en cuenta. Las vocales alargadas más usuales son A y U. Entonces, puede ser que yo pueda utilizar al inicio también, puede ser que yo utilizo al final también, dependiendo de la palabra que voy a utilizar, ¿no? Pero más usualmente se utiliza al final. Eso ya vamos a estar aclarando cuando vamos a practicar, cuando vamos a formar palabras. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, Miss. ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta? Linda, no sé si, por favor, para iniciar algunas canciones, por favor, Linda. Ya, les voy a enviar de poco a poco. Es que junto con ustedes vamos a cantar y ustedes van a llevar eso para sus niños, ¿no? Porque esta canción que les he grabado, eso les voy a mandar también al grupo, ¿ya? Para que ustedes lo practiquen. Ahora, para iniciar hay cortitos. De poquito a poquito, ya que ustedes están en inicio, vamos a cantar canciones de poquito a poquito vamos a aprender. Pero sí, en cada clase vamos a aprender canción, adivinanza o poesías. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, maestra. Ya, muy bien. Entonces, acá estoy poniendo causachun, auquillun chikpa, yachainen. Ah, ya. Eso quiere decir, hay que revivir el costumbre nomás de costumbres. Costumbre de nuestros ancestros,
¿no? Entonces, eso quiere decir, ¿no? Causachun, auquillon chikpa, ya trainenta, ¿no? Causachishun. Auquillon chikpa, ya trainenta. Entonces, vamos a hacer revivir lo que ya estamos perdiendo, lo que de repente no hemos aprendido en nuestra infancia, nuestra lengua originaria, sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, eso hay que hacer revivirlo, ¿no? Entonces, colegas, hasta el día sábado, nos hemos pasado, hasta el día sábado, entonces el sábado les espero a todos puntualmente, por favor, tenemos 18 participantes, entonces yo les quiero ver el día sábado 9 en punto a los 18 para poder interactuar y para aprender más palabras. Ya vamos a aprender, vamos a escribir ya el día sábado. Les espero. Sulpay Yapaykuna Hamaya. Gracias a todos, les estoy diciendo. Maestra, ¿alguna tarea que nos puedes dejar a los que no